Para finales del siglo VIII, la mayoría de los reinos germánicos había desaparecido. La única que logró sobrevivir, expandirse y consolidarse fue la de los francos, que se ubica en el actual territorio de Francia. Tras la muerte de Clodoveo en el año 511, el reino fue repartido en 4 regiones, cada una con un rey. Debido a esta muerte, los monarcas perdieron poder y prestigio, y los nobles aprovecharon de la situación para convertirse en el grupo político más importante y poderoso. En el año 732 se produjo la batalla de Poitiers. Esta tuvo lugar el 10 de octubre del año 732, que consistió en una batalla entre el ejército franco comandado por Carlos Martel y el ejército musulmán, con el fin de detener la expansión a Europa y de esta manera preservar que la religión cristiana siguiera siendo la denominante de esa época. En el año 751, Pipino el Breve, quien era hijo de Carlos Martel, se enfrentó y derrotó al último rey de la dinastía merovingia. Tras su triunfo, Pipino se declaró rey de los francos, dando inicio a la dinastía carolingia. El hijo de Pipino el Breve y Bertrada de Laon y segundo rey del imperio carolingio fue Carlomagno, quien llegó al poder en el año 768. Carlomagno comenzó una política de expansión territorial que tenía como principal objetivo la reconstrucción de la unidad político-territorial del desaparecido Imperio Romano, pero teniendo como base la religión católica y la cultura germana. El 25 de diciembre del año 800, el Papa León III lo coronó emperador debido a que sus incursiones militares y evangelizadoras en Italia, la península ibérica y el este de Europa resultaron exitosas y por resultado del avance de donde resistió ante los musulmanes. El gobierno de Carlomagno se caracterizó por el absolutismo. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía el poder de todo, pero a pesar de eso contaba con funcionarios como el canciller. El canciller era la persona encargada de ser el secretario del emperador, el chambelán, que se encargaba de su servicio personal, y los missi dominci eran funcionarios encargados de supervisar el trabajo de los marqueses a cargo del gobierno en las marcas o zonas fronterizas. Durante el gobierno de Carlomagno, el imperio alcanzó un punto importante de estabilidad, durante el cual logró impulsar importantes desarrollos culturales. Entre ellos, el más importante está la fundación de escuelas, algunas en iglesias y monasterios. Su principal objetivo era el de formar a los funcionarios estatales y luchar contra el analfabetismo, que en ese entonces existía bastante. La escuela más famosa fue la Escuela Palatina, que se encontraba en Aquisgrán y era dirigida por Alcuinio de York, quien impartía las clases de arte, ciencias, letras y acerca de conocimientos desarrollados en la antigüedad. Para fomentar las artes y la religión católica, Carlomagno ordenó construir numerosas iglesias que copiaban el estilo arquitectónico romano y bizantino. Durante la muerte de Carlomagno en el año 814, el imperio entró en crisis y la nobleza empezó a acumular más poder gracias a la gran cantidad de tierra que habían obtenido como concesiones de monarcas o de los campesinos. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaron a quitar tierras. El heredero de Carlomagno, Ludovico Pío, tuvo varios conflictos con la nobleza, ya que ellos empezaron a retener de manera hereditaria los cargos que le habían asignado anteriormente. En el año 840 murió Ludovico Pío. Luego de 3 años de su muerte, sus hijos Lotario,
Carlos el Calvo y Luis el Germánico firmaron el Tratado de Verdún. Este tratado consistía en la división del imperio estableciendo que a Lotario le correspondía la región de Lotaringia, a Carlos le tocó la Francia occidental y a Luis la Francia oriental o germánica.